Por otra parte, simplemente basta describir que transformaron a los medios públicos en un organismo claramente gubernamental donde la oposición no tiene ningún lugar. Esto va en paralelo, no podemos pensar en el derecho a la libertad de expresión si no pensamos en democracias fuertes, y en la medida en que tengamos democracias de calidad, en esa medida vamos a tener garantizado, con las autorregulaciones de las que hablaban hoy, el derecho a la libre expresión y el derecho a un ejercicio libre del periodismo. Si efectivamente nosotros creemos en la democracia, no tenemos que tenerle miedo a la opinión. Tenemos que atravesarla. Es parte del conflicto en el cual se apoya el debate público. Y el debate público se resuelve con política. La verdad que tiene en su constitución un artículo, que es el artículo 11, justamente la garantía del derecho a la libertad de expresión, incluido no solamente la libertad de prensa, sino también la libertad de ciencia y de las artes, ¿no? Un trabajo exhaustivo con todo el bloque, el interbloque de Juntos por el Cambio en Formosa. Veíamos un fallo justamente en donde le reconocían a la Nación Más la posibilidad de ingresar a una provincia. Y eso habla del cercenamiento clásico, les diría, de la libertad de expresión, no de la sofisticación que te puede llevar las plataformas digitales. Estamos en una etapa anterior. Quien hablaba de la provincia de Formosa, donde eso se ve claramente, y para mí es, digamos, una pieza de estudio para todos, incluso para el periodismo, donde el periodismo, no solo el periodismo no tiene ningún ejercicio libre, el periodismo independiente no tiene acceso a ningún nivel de información, el periodismo allí no puede investigar, sino que hasta se nos ha restringido la libre circulación a los legisladores nacionales. La actual ataque a la libertad de expresión se ha vuelto totalmente sofisticada. No son las mismas formas que había antes, pero el objetivo sigue siendo el mismo. El relato populista necesita fundamentalmente del dominio de la expresión. Necesita dominar la escena política a través de los medios de comunicación. Hay que decirlo sin sonrojarse ni ponerse colorado. Los derechos no son absolutos, ¿no? Y nuestro marco constitucional también lo establece. Y si bien es cierto, como decía quien me precedió en la palabra, que no hay derechos absolutos, es verdad, nuestro sistema jurídico, los derechos no son absolutos, pero sí es cierto que el derecho a la libre expresión tiene un trato preferencial. Si bien es cierto que hay colisión permanentemente, es un derecho que colisiona con otros, sí es cierto que incluso en la justicia argentina tiene un trato preferencial. ¿Por qué? Porque justamente es inescindible de nuestro proceso democrático y nuestro Estado de Derecho. Que en la nueva Secretaría de Medios, de la Secretaría de Medios del señor Meritelo, depende RTA, o sea, la Televisión Pública y Radio Nacional, pero depende también la pauta publicitaria de la misma persona. Eso es barbarismo institucional, porque desde ahí te pueden presionar, porque desde ahí el que decide es el mismo. Y trabajé mucho en Venezuela. Mi primer caso en Venezuela fue cuando en el 2006 Chávez se llevó puesto RCTV, una señal de televisión histórica de Venezuela, en donde, bueno, puso a toda la región en alerta, y ahí comenzó justamente este diseño populista, empezar a dominar las voces de los medios de comunicación, llevarse puestos, primero cooptándolos, expropiándolos, manejándolos con la pauta oficial, y también hablaba de Ecuador. También pasó en Ecuador con Correa y El Universo. Fue un escándalo regional. Esos fueron algunos avisos. Qué difícil construir una sociedad de iguales, ¿no? Sobre todo para los que somos del interior, que padecemos el centralismo
también en materia de libertad de expresión, de poder expresarnos, de poder lograr visibilidad. Y esto ya no depende de los medios, sino de una conformación desigual de nuestra Argentina. Fake news, con los cuales todos tenemos que luchar, y hay un compromiso global de lucha contra la fake news. También hay que tener mucho cuidado, porque en Argentina buena parte de las fake news con respecto a la cuarentena y a muchos hechos las emite el mismo gobierno. Nuevos desafíos de esta libertad de expresión, que es, por ejemplo, la utilización de las redes. Aquí en este debate se señaló, e incluso la captación de voluntades a través de algoritmos y la utilización justamente de esos algoritmos y de estudios psicológicos ¿por qué deben ser analizados, al menos si necesitan regulación? Con el actual gobierno vemos una restricción muchas veces muy disimulada de la libre información y cómo todo el tiempo están tensionando eso. Entonces, nosotros hoy estamos camino claramente hacia una autocracia, ¿no? Una autocracia que es un tipo de dictadura, no como las dictaduras tradicionales, pero sí de un grupo de poder que llega a través del voto popular y luego tiene que rediseñar el sistema democrático porque no le sirve. Necesita poner el peso en el voto popular, en esa inmensa mayoría que habremos escuchado, y es parte del relato populista, la inmensa mayoría que es la que nos permite hacer lo que queramos. Para ser claros, el Estado debe financiar el funcionamiento de la libertad, como financia al Parlamento, funciona ahora el cuarto poder, llamado cuarto poder después de la Constitución del 94, que es la procuración y el manejo de los fiscales, debe financiar, o sea, debe ayudar al funcionamiento de la libertad. Y en esto me refiero a los medios. Yo estoy convencido. Pero ahora, la pregunta y la trampa que se puede encubrir es ¿cómo lo hace? Si lo hace de una forma discrecional y encima en una atmósfera política de grave agresión a la oposición, en realidad ese financiamiento pasa a ser un mecanismo de sumisión de los medios. Hay que separar financiamiento del mecanismo de sumisión. ¿Cómo lo haces? Tanto yo también creo que cuanto menos regulación tengamos, sobre todo en este tipo de procesos, mucho mejor le va a ir el periodismo, mucho mejor le va a ir a la libre circulación de ideas, al consumo de esas ideas, con prescindencia de los problemas que nos traiga eso. Porque es obvio que nos va a traer muchos problemas. Por lo tanto, el mecanismo tiene que ser transparente, no discrecional y sujeto a algún mecanismo independiente de la autoridad gubernamental. Por otra parte, siempre estaré convencido que el subsidio tiene que ser explícito y no a través de la pauta. La libre expresión tiene límites. Y en eso yo voy a citar a un liberal, no a un populista, voy a citar a un liberal. John Stuart Mill, en su célebre obra, que era sobre la libertad, establece que ¿cuál es el límite? Bueno, el daño al otro. Uno puede ejercer su libertad sin dañar al otro. Me parece que aparecieron algunos denominadores comunes que podría sintetizarse en el lema del Washington Post, ¿no? La democracia muere en la oscuridad. Y pensaba que hay como dos instancias, ¿no? Por un lado, garantizar que las conversaciones sean posibles en democracia, ¿no? Y la libertad de expresión es un pilar fundamental para que esas conversaciones sean posibles. Y después pensar como una instancia, digamos, posterior, en tener conversaciones de calidad, conversaciones que aporten, ¿no? a los temas y a la complejidad de los temas que nos atraviesan, ¿no? Pero lo que me apena, y habiendo tenido también la experiencia de vida que tuve, es que quizás estemos en la Argentina todavía discutiendo el universo de las conversaciones posibles, ¿no? Que no hayamos logrado un acuerdo ya no negociable con respecto a la necesidad de estar abiertos a las conversaciones, incluso por más incómodas que nos resulten, porque son constitutivas de la vida democrática, porque la democracia muere en la oscuridad.